Entonces, a la cuenta de 3 voy a hacer el screen para que todos volteen a la camarita. Y los que no la tienen apagada, por favor, préndala a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Era el mejor ángulo. Está bien, está bien. El Romario, como siempre, como buen música, llegando tarde. ¿Qué pasó, Romario? Yo Toda la aquí vida. desvenándome diciéndoles que se van a ir con el maestro Emilio Robledo y no te tocó todo mi sufrimiento. Bueno, esta semana tenemos 3 temas, lo que viene siendo alteraciones musculoesqueléticas. Vamos a hablar de lo que sería, en este caso, luxación congénita de cadera, el tema de impétigo y el tema también de lo que sería prurigo por insectos. Entonces, hablando de luxación congénita de cadera, ese es un tema que en lo particular, ahora que vamos a hacer revisión de programas, está para que se pase a la parte anterior o cuando hablamos del neonato. Siempre que nosotros pensamos en un problema congénito en el periodo neonatal que comprende desde el nacimiento a los 29 días, es cuando nosotros podemos hacer alguna intervención, sobre todo para la evolución del paciente. Les adelanto, si tenemos un niño con luxación congénita de cadera, puede tener algunas alteraciones que van a verse reflejadas en su edad adulta, hablando de la marcha. Simplemente, si yo no detecto esa alteración, voy a tener un niño con una pierna más cortita que la otra. Y pues imagínense, si quiero ser modelo o quiero ser futbolista o algo que represente que mi cuerpo necesita moverse con facilidad, pues el haber tenido esta alteración en la infancia y no haberla detectado a tiempo y haber hecho intervención, pues va a repercutir mucho para el paciente. Este padecimiento va a comprender todas las alteraciones que aplican a la articulación de la cadera y sobre todo también algunas alteraciones neuromusculares que van a verse reflejados desde el antecedente hereditario. ¿Qué significa? Si esta mujer tuvo algún bebé ya con alguna alteración en la cadera, pues es probable que el segundo bebé también la tenga. Vemos aquí en esta imagen aquí de la cadera cómo se logra salir, en este caso el acetábulo, desde la cabeza femoral del acetábulo y por lo tanto vamos a tener esa anormalidad motriz. Las causas son muy diferentes, pero la primera que nosotros debemos de sospechar en el paciente con luxación congénita de cadera es el antecedente de haber estado de la vida intrauterina en posición podálica. ¿Qué significa eso? La presentación de nalgas es el factor principal y lo otro es que si nosotros tenemos disminución del líquido amniótico. Pregunta Alejandra Castillo, que vas llegando, ¿cómo se le llama Ya cuando... tengo rato que entré. Ah, bueno, perdón, pues te anotas hasta el final. ¿Cómo le decimos nosotros a la disminución del líquido amniótico? ¿Cómo? Otra vez, repíteme, por La favor. disminución del líquido amniótico, ¿cómo se le llama eso? ¿Alguien sabe? Si cuando orino poquito es oliguria, entonces si tengo poquito líquido amniótico, eso se llama oligohidramnios. ¿Sale? Oligo es poquito, hidramnios es poco líquido. Si tengo mucho líquido sería polihidramnios. Esto es importante nosotros saber porque las condiciones del feto para estarse moviendo en la vía intrauterina, si tiene menor agua, pues el espacio va a ser un poquito más reducido. Entonces, eso va a condicionar a que las articulaciones pues estén en una posición diferente. Imaginémonos que tenemos, así como tuvimos el jueves negro cuando la balacera, yo sé que a algunos de ustedes quizá les tocó ya en su casa por el horario, pero muchas personas en espacios muy reducidos tuvieron que meterse para evitar el impacto. Eso le pasa al feto. El feto si tiene un espacio muy pequeño, hablando de los factores mecánicos y fisiológicos, es lo que va a hacer que tenga esa posición. Y al decir mecánico, pues principalmente me voy a referir a la pelvis de la mamá. Recordemos que es una parte ósea y si el bebé se aloja de nalgas, pues lo que va a hacer es desplazar las partes óseas. El cuadro clínico que vamos a tener al momento de revisar al neonato, lo vamos a agarrar y lo vamos a poner en una posición como de ranita en decúbito dorsal y lo que hacemos es tratamos de flexionar sus articulaciones de las rodillas, las doblamos y tratamos de desplazar la cadera. Si escuchamos ese sonidito hueco, es la abertura y cierre de la cadera. Eso es algo que nosotros tenemos que ver en el paciente pediátrico, en el neonato. Sin embargo, si tenemos un bebé más grande, o nosotros tenemos dudas si tenemos una extremidad más larga que la otra, al momento de caminar, sí, uno de los pies normalmente camina con la punta del pie en estos pacientes o la curvatura de la columna vertebral también está desviada. Y otra de las cosas, por aquí tenía la Elsa que me ayuda a las clases, es la curvatura de los glúteos
en el paciente de espaldas, desnudo, yo lo voy a visualizar y la curvatura de los glúteos, una está más abajo que la otra. Entonces, esa oportunidad que tengo yo de revisar clínicamente al paciente, pues lo tengo cuando tengo el control de niño sano. El diagnóstico es cuando el paciente prácticamente me está gritando que una pierna está más corta que la otra, pero si yo quiero sospechar o si yo tengo alguna duda y quiero ser más específico, por ejemplo, que si mi paciente o es mi bebé, lo que puedo sugerir sería un ultrasonido de las partes, en este caso de la cadera. De manera prematura, el ultrasonido me va a decir que este paciente tiene una luxación congénita de cadera sin que el paciente manifieste signos y síntomas. Entonces, pero durante el primer año de vida que el paciente no está caminando y yo lo estoy revisando, este desplazamiento de sus extremidades me está diciendo a mí que esto no es normal. Recordemos que partimos el cuerpo por la mitad. Lo del lado derecho es igual que el lado izquierdo y eso se llama simetría. Entonces, la pierna, los brazos y todo lo que tengo al lado izquierdo es igual que el lado derecho. Hay en otra etapa donde yo puedo valorar estos signos, ¿sí? Y veo en este caso cómo se encuentra un fenómeno que se llama cadera inveterada. ¿Qué significa eso? Esa cadera inveterada consiste en que nuestra cadera se está saliendo de donde tiene que ir. Imaginémonos el dolor que debe sentir el paciente, aunque el paciente pediátrico normalmente aguanta muchísimo el dolor, es muy inquieto. ¿Qué hace el paciente? Igual que en la luxación de hombro, se me sale, bueno, me lo compongo. En el caso de la caderita, el paciente busca una posición y también se la está componiendo. Y pues eso no es lo normal. Lo normal es nosotros identificar alteraciones de riesgo o factores de riesgo que predisponen al paciente y ese antecedente prenatal y la limitación que el paciente tiene para mover y estructurar sus articulaciones, pues también nos va a permitir a nosotros hacer un diagnóstico. Si el bebé, perdón, es un prematuro y tiene hiperlaxitud, ¿qué es eso? Hiperlaxitud es la facilidad de estirar nosotros nuestro cuerpo o que sea más flexible o más elástico. Y en este caso lo que vamos a indicar a nuestros pacientes es colocar ya sea doble pañal o unas férulas que en este caso se llaman arnés de Pavlik. ¿Qué significa esto? Yo tengo un paciente que se le sale la cadera y la forma de ayudarlo es esto, es con este arnés. Este arnés lo va a usar durante toda su vida en lo que se le corrige esa falla que tienen los ligamentos que se estiran de más y permite que las partes óseas se desplacen entre sí. Antes lo que se colocaba era un yeso. Al paciente se le colocaba un yeso y solamente se dejaba abierto lo que vieran haciendo las áreas de los genitales para el aseo. Pero recordemos que el paciente, el neonato, al momento de nacer y cumplir los 4 meses de edad, duplica su peso. Entonces, imaginemos tener un niño de 3 kilos 500, a los 4 meses pesa 7 kilos y el colocarle ese yeso se imposibilita bastante el crecimiento de ese bebé. Entonces, lo que hacemos, colocamos este arnés que nos permite fácilmente nosotros hacer el cambio de pañal. Vean, es como si el niño tuviera un caballito totalmente separado, por eso una de las cosas que también le podemos hacer es ponerle doble pañal y son hasta cierto punto acolchonaditos y le permiten al paciente estar en esta posición. Si estamos hablando de un adolescente que tiene luxación congénita de cadera y sobre todo el procedimiento quirúrgico, que sería la última opción que le pudiéramos ofrecer a este paciente, esta es la posición en la que pudiera estar el paciente. ¿Por qué digo la última posición? Si yo opero a un paciente, lo que puede ocasionar es que puedo dañar la cabeza del fémur y se pueda necrosar. Si yo soy un viejito de 40 años, de 50, de 60 años y tengo una caída y se me secciona la cabeza femoral, pues voy y agarro una prótesis, un fierro, ¿sí? Lo alojo en la cabeza del fémur, lo pongo ahí y corregimos con cirugía, pero esa parte ya no crece. En un paciente pediátrico, la cirugía puede lesionar alguna parte de estas que tiene el paciente y puede ocasionarme esa limitación del ponerle yo una prótesis y esa no va a crecer. ¿Qué significa? Que en 5 o 10 años tengo que cambiarle esa parte al paciente para que, si todo lo demás creció, voy a corregírselo. ¿Alguna duda con la luxación congénita de cadera? De acuerdo a la OMS, el tener dolor es algo que nosotros como personal de salud no deberíamos de permitir al paciente. Entonces, una de las complicaciones es el dolor que va a presentar el paciente durante toda su vida si nosotros no hacemos un diagnóstico adecuado. La prevención radica en nosotros
estarle ofreciendo al paciente esos aparatos ortopédicos, estar cuidando las disfunciones que pudieran presentar, sobre todo a nivel biopsicosocial. ¿Qué significa? Imagínense que tengan un compañero ustedes de enfermería que llegara a clases con un arnés y quisiera caminar así. Imagínense, vámonos a irnos todos afuera a hacer sentadillas porque siempre llegas tarde. Imagínense nada más lo incómodo para el paciente que quisiera hacer las cosas y que no las puede hacer. O saben qué, los vamos a cambiar de grupo, ahora les toca en el tercer piso. Sí recuerdan que hay algunos compañeros que tienen dificultad para subir las escaleras y se los cambian de salón. Pues imagínense en estos pacientes el que dijera, vamos a prácticas, nos toca en la comunidad fulana y tenemos que subirnos al camión y con ese arnés lo difícil que sería. Entonces hay que estimular a la mamá que aunque el bebé llore, patalee o lo que sea, es lo mejor que le podemos ofrecer. En este caso, el bebé debe subir en decúbito ventral, o sea, panza para abajo o panza para arriba, decúbito ventral o decúbito dorsal, para que pueda tener, en este caso, la posición de las caderas alojada de forma efectiva y pues nosotros controlar los movimientos activos y buscar que no tengan signos de irritación. ¿Qué significa? En la posición que el paciente tiene el arnés, no tiene que tener dolor. Si tiene dolor, hay que ver si alguna parte de los ligamentos o lo que viene siendo los nervios se quedan atrapaditos. Bueno, esto es lo referente a luxación congénita de cadera. ¿Alguna pregunta con este tema? Recuerden que hoy es nuestra última clase, así que aprovechen. En este momento voy a hacer un screen porque vamos a iniciar entonces con el tema de prurinsectos. ¿Ok? A la cuenta de 3, tomo la fotito, les aviso, clic, 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 clic. Es para la eternidad o la posteridad, como le quieran decir, de esas fotos. Porque ya, a pesar de mí, el próximo año entran a cuarto y ya la licencia para matar, dicen por ahí el 007 está al alcance de su mano, ya están del otro lado. A diferencia de la luxación congénita de cadera, cuando hablamos de prurigo por insectos, hablamos de algo que, hablando de prevención, nos puede ayudar bastante, pero también tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades que ya hemos visto, como viene siendo varicela, como viene siendo sarampión. Vean esta imagen en este paciente y vean esta de aquí. Ambas son por picaduras de insecto. ¿Qué insecto se les ocurre que les haya picado a este paciente en esta imagen que les voy a proyectar? En una tengo una ampollita o tengo una vesícula y en la otra tengo todos esos puntitos. En la de los puntitos, ¿qué se les ocurre a ustedes que les haya picado a este paciente para que esté así? Un mosco. Mosquito. Un mosquito que te agarre, venga tu pobre mosquito, ¿cuántos piquetes tuvo que dar? Varios mosquitos. Varios. ¿Ok? Y aquí. Si yo veo esto, otro mosquito. Ese chingado mosquito. Mientras que nos pegue dengue, no hay problema que nos enronche todo. Bueno, aquí lo que pudiéramos tener nosotros es en algunos pacientes, aquí está el mosco, ¿no? En algunos pacientes no solamente vamos a pensar en moscos, vamos a pensar en pulgas, vamos a pensar en chiches, vamos a pensar en ácaros, ¿sí? Y nos pueden ocasionar en el paciente pediátrico, sobre todo las partes expuestas de lo que viene siendo este tipo de lesiones. Hablando de la costa, decían los jejenes por ahí en otro salón, unos de la Reforma, que al paciente le puede ocasionar ese tipo de lesiones. Vean, ese tipo de insectos que tienen colores así fosforescentes, llamativos o muy negros intensos, normalmente se asocian a la producción de venenos que pueden ocasionar al paciente desde el tejido, la necrosis de una parte del tejido o la muerte del paciente. Entonces, ahorita tenemos picaduras de la araña violinista. Sin embargo, esta no es una araña violinista que puede ocasionar al paciente la muerte. El prurigo por insectos tiene ciertos sinónimos. En cuestión de todo, se va asociado a ectoparásitos. ¿Qué es eso? No sé si han visto a alguien que se rasque mucho la cabeza y tenga escabiasis o tenga pediculosis, o sea, tenga piojitos o tenga liendres. Entonces, en esos casos se llama prurigo por ectoparásitos, perdón, pero también tenemos prurigo de llegada simple agudo. ¿Qué significa? Voy a un lugar y simplemente empiezo ese lugar y me empiezo a rascar. Hay mosquitos, hay jejenes, hay ácaros, lo que sea. Incluso las
cucarachas, las chinches también me pueden ocasionar un fenómeno de hipersensibilidad donde me pique el insecto, se me hace una ronchota. Y ojo, esos pacientes pueden tener desde este tipo de características clínicas donde nos van a llevar a también a tener una intervención, sobre todo porque puede poner en riesgo la vida cuando tiene una reacción alérgica a la picadura de los insectos. Es más frecuente en los varones, es más frecuente, voy con papá y voy por ahí contigo, es más frecuente en los pacientes menores de 7 años y en lugares donde tenemos nosotros la prevalencia, hablando del clima, donde permite el desarrollo de los insectos. No sé, ¿alguno de ustedes ha ido a un lugar donde haya nieve o, por ejemplo, a Surutato o Badiraguato en tiempo de frío, donde tienen temperaturas a 0 grados? Pues ahí nunca me ha tocado, cuando yo fui no estaba a 0 grados, ¿no? Pero nunca me tocó ver un mosquito ni nada por el estilo. No les gusta el clima frío. Hablando de la fisiopatología, aquí hay dos fenómenos que se relacionan con las picaduras de insecto. Uno es lo que va mediado por IgE y histamina y lo otro lo que tiene que ver con infiltrado que ocasiona el que los mastocitos liberen la histamina y la producción de esas vesículas, sobre todo cuando el paciente tiene una hipersensibilidad. Entonces, estos dos fenómenos de la IgE o la histamina lo podemos medir en exámenes de laboratorio. Si yo le mando a hacer a un paciente un test de alergia, me van a reportar la IgE elevada. El diagnóstico clínico siempre va relacionado con los insectos que yo tengo en la zona. Por ejemplo, en el caso de las ronchitas transitorias que vienen así como en pares o hablando de brotes como las que veíamos ahorita, normalmente van asociados a lo que vienen siendo las pulgas. Entonces, los pacientes pediátricos o ustedes cuando van a comunidad, que ven un perrito en la calle, ay, mira, chiquito, y le andan dando hasta galletas y lo que sea, pueden ocasionar que el haber tocado ese animal se les haya subido algún bichito de esos y pase por su ropa en partes que están cubiertas y van picando, ¿no? Vean este paciente, ¿sí? Aquí estamos hablando de lo que viene siendo una chinche, ¿sí? Y vean cómo el paciente está totalmente picadito de su piel. Muy diferente a la vesícula, muy diferente a las otras costras. En el caso de la pulga, ¿sí? Estos normalmente van a ser pápulas y petequias. ¿Qué significa eso? Van a ser muchas lesiones en la piel que en ocasiones pueden ocasionar en las partes que no están cubiertas, ese tipo de lesiones. Vean cómo se encuentran en el paciente, ¿sí? Y eso es totalmente pruriginoso. Nomás de verlo me da comezón. Y el paciente anda rascándose, el paciente se quiere rascar. Dentro del cuadro clínico, la presencia de eritemas, como veíamos el paciente todo rojito, y aparte el edema, es algo que se va a caracterizar a este tipo de lesiones. Y si yo hago presión en ese sitio de los eritemas, como veíamos en esta imagen, lo que está rojito desaparece, se hace un poquito más claro. De manera clínica, en casos extremos, los pacientes se intoxican y pueden presentar una asociación muy importante si yo doy antibióticos junto con las picadoras de insecto, que me puede llamar a lo que sería una necrólisis epidémica tóxica o los pacientes con síndrome de, en que Steven Johnson. Y hay otros que es el síndrome de Ley en los pacientes cuando tienen picaduras por las garrapatas. Ojo, ese cuadro nosotros lo tenemos aquí muy frecuente en la zona, sobre todo porque tenemos una zoonosis hablando del exceso de animales que no tienen dueño. En el caso de la escabiasis, la sarna, nosotros vamos a encontrar que esa se caracteriza por ese tipo de lesiones que hace como placas, que se descaman y al paciente las pudiera tener en los pliegues, sobre todo los pacientes pediátricos, que pueden cubrir incluso los genitales. Entonces, ese tipo de pacientes necesitan tratamientos muy específicos hablando de la higiene y ojo, ¿qué pasa si yo tengo un paciente con ese tipo de lesiones? Pues lo que se va a presentar es que si yo lo limpio, lo seco con una toalla y lo utilizo otra persona, pues también se puede contaminar. En el caso del diagnóstico, el diagnóstico lo vamos a hacer, como les comentaba, puedo apoyarme de exámenes de laboratorio y también el antecedentes en el paciente de las picaduras de insecto. Entonces, el diagnóstico diferencial es con varicela, es con herpes, es con psoriasis, es con escabiasis, es con pediculosis, dependiendo del bicho que nosotros estamos tratando al paciente. Y la prevención
Si voy a un lugar endémico donde hay muchos insectos, pues utilizo repelente. Si en mi casa voy a un lugar donde hubo en este caso pulgas, por ejemplo, se me van a declarar y me voy a ir al parquecito y me voy a sentar en el zacatito y en el zacatito hay insectos, pues en ese me voy a poner repelente y lo que yo utilizo pues principalmente sería una colcha que tenga plástico por abajo y arriba ya le pongo lo del algodón para evitar que yo estar en contacto con ese tipo de insectos. Recuerden que hay algunos que son microscópicos y unos que son macroscópicos, entonces hay que tener mucha precaución con ello. Y el desinfección de la ropa, el aseo personal, es lo principal que le tengo que ofrecer a nuestros pacientes. El tratamiento consiste en algo muy variado, desde pasta al azar, cremas con hidrocortisona, el fumigar, desinfectar, el dar antibióticos a nuestros pacientes y las complicaciones nos pueden llevar a esto. Intervenciones de enfermería, y esta es pregunta de examen. A ver, es Kimberly, ¿andas por ahí? ¿Me puedes decir los 5 correctos, por favor? No me acuerdo. Ah, se los leo. Ah, no. No, no, aquí no están. Aquí no están los 5 correctos. Los 5 correctos los ven normalmente en enfermería y los vimos en farma. Desde María Fernanda Payán, ¿te sabes los Yo, 5 correctos? A ver, Raúl. Perfecto. pues es paciente correcto, dosis correcta, medicamento correcto, hora correcta. Y ay Dios, ¿cuál era la última? A ver, ayúdalo, Axel. Administración Vía correcta. correcta. Es paciente correcto, vía correcta, hora correcta, medicamento correcto y no recuerdo cuál es el otro. La vía. Y vía correcta. Ya lo dijiste, Ok. loco. Ok. Esto, híjole, aunque no sea de oficio, va a salvar la vida de muchos de sus pacientes, sobre todo por las complicaciones que pudiéramos tener con el exceso de los medicamentos. Y es pregunta de examen, aunque no sea de mi materia. El aplicar medicamentos, el saber que el paciente sea el correcto y todo ello, porque voy a tener un paciente, por ejemplo, voy yo de adulto, es que me mira cómo anda todo enronchado y veo todo el tipo de lesiones que tengo yo y luego me reviso a mi bebé y mi bebé tiene los mismos síntomas. Entonces, ¿qué pasa si yo le estoy dando la misma dosificación a ese paciente? Porque ya nos picó el mismo bichito. Recordemos que se hace por kilo de peso la dosificación. Entonces, no es lo mismo yo de 90 kilos que mi bebé de 9 kilos. Entonces, la intoxicación que pudiera tener mi paciente por el exceso del medicamento es algo muy importante. Ok. ¿Qué le puede pasar a un paciente que tiene, en este caso, prurigo por insectos? ¿Qué le pudiera pasar al paciente si llega alguna bacteria y lo impacta, lo infecta? Entonces, a esa enfermedad se le llama impétigo, que es la complicación en los pacientes con prurigo por insectos, cuando su sistema inmunológico se ve alterado, ¿sí? Y se pueden llegar bacterias oportunistas. Entonces, en el caso del impétigo, nosotros vamos a tener otras asociaciones, el exceso de humedad, por ejemplo, si yo tengo el hábito de andar chupando los dedos o traigo, en este caso, chupón, hablando del paciente pediátrico, las lesiones van a ser características que van a cubrir ciertas áreas de la cara, sobre todo, y vean, las comisuras labiales se ven, en este caso, respetadas. ¿Por qué les comento eso? Porque tengo que hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo por los hábitos familiares que tenemos en ocasiones de besar al paciente pediátrico que pudiera ocasionar la transmisión de una enfermedad sexual como es el herpes labial. En este caso hablamos del impético como una infección pequeña que va a tener la presencia de esas características de costras eritematosas que son de color así hialino, transparente como miel, que pudiéramos presentar a nuestro paciente con la característica de haber presentado una abrasión, un eczema o un trauma. Las bacterias que ocasionan es el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes, y cuando yo empiezo a dar tratamiento, la virulencia o la patogenicidad de estas bacterias disminuye de tal manera que antes de empezar con el tratamiento farmacológico son altamente, en este caso, contagiosos. Vean, estos son adolescentes y ambas son lesiones hablando por esas bacterias. Las lesiones principalmente son poco dolorosas. Sin embargo, hablando, imagínense que llegamos a clases, ¡pum!, todos con cubrebocas. Ah, quítense el cubrebocas, ya nadie tenemos coronavirus. Quítenselo. Y vamos viendo alguno así. Sobra los chavos, sobre todo, que empiecen a hacer alguna bromita con respecto, hey, pues ¿dónde te metiste? Mira lo que traes ahí. No sé, es muy incómodo para el paciente, sobre todo hablando de la estética. Sí,
Sin embargo, otra de las cosas buenas que tiene el impétigo es que no deja cicatriz. Entonces, recordemos que el prurigo por insectos y la varicela, yo me rasco, me arranco la piel y dejo cicatriz. En el caso de aquí, como no es doloroso al paciente, pues en este caso no se rasca y por lo tanto no tiene cicatriz. Vean, sin embargo, cuando esto abarca otras partes de nuestra cara, desde, por ejemplo, los cartílagos de la nariz, el paciente pudiera presentar algún daño y esto sí va a ser permanente. Entonces, las lesiones que pudiéramos tener, sobre todo por no haber tratado de manera eficaz al paciente, pues sí les puede ocasionar lesiones y sobre todo por el rascado que pudiera presentar el paciente. Se rasca de aquí y se talla los axilas o los genitales o la colita o lo que sea y el paciente pues va a tener lesiones en otra parte. O me rasqué, bebé, me rasqué y voy y toco a alguien y le toco la carita, pues le estoy pasando en este caso las bacterias. El cuadro clínico radica en la presencia de estas vesículas que van a ser con esta característica de muchas lesiones y una costa color de como si fuera miel. El diagnóstico es clínico, no necesito en estos pacientes hacer ninguna intervención con respecto a hacer un examen de laboratorio, un exudado para saber qué le está ocasionando. La intervención de enfermería radica en saber si alguna otra persona de la familia tiene esta enfermedad, damos tratamiento, en este caso antibiótico, y lo que tiene que ver con el higiene, hablando del jabón antiséptico y agua tibia, pues hay que lavar al paciente. La ropa que utilicemos para secar al paciente o que utiliza no la debemos de combinar con otro paciente y aquí sí, si bien esto es una complicación quizá por picaduras de insectos o una complicación por la humedad que tiene el paciente, hay algo que debemos de cuidar, que son las complicaciones, como viene siendo en este caso la glomerulonefritis y la pielonefritis. ¿Cómo verificamos eso en el paciente? Pues vemos el gasto urinario. ¿Cuánto orina nuestro paciente? Y si disminuye y presenta oliguria, pues es una sospecha de esta complicación. Les decía, si yo tengo algo aquí en la nariz que me estoy rascando y me rasco la cabeza, voy a tener prurigo por insectos, voy a tener impétigo, perdón, en cráneo. Si me rasco las axilas, si me rasco genitales, pues también voy a presentar este tipo de lesiones, sobre todo por el Streptococcus aureus. El tratamiento es penicilina y si el paciente es alérgico a la penicilina, pues vamos a dar eritromicina. La prevención, agüita y jabón, para evitar nosotros el contagio, ¿sí? Evitar, en este caso, nosotros lesionar más la piel infectada y hidratar al paciente, sobre todo para evitar ese tipo de lesiones. Bueno, esa es otra patología, hablando de piel, que se llama psoriasis. Esto no tiene nada que ver con bacterias. Esto va muy relacionado principalmente con el estrés, sobre todo porque ocasiona inflamación, aumento de la temperatura y la coloración de la piel y principalmente vamos a tener un exceso de la producción de células para tener en nuestro paciente. Vean, en esta imagen que está aquí, nosotros tenemos la piel normal, tenemos un proceso inflamatorio que ocasiona la formación de más epitelio y hace un recubrimiento de lo que viene siendo la piel. Se puede presentar en las manos, se puede presentar en la espalda, en cuero cabelludo, y en este caso vamos a tener diferentes factores, pero uno principalmente sería el estrés. Entonces, la formación de estas escamas que son gruesas, principalmente vamos a tener nosotros el antecedente de alguien de la familia que la pasó cuando estaba muy estresado, sí condiciona al desarrollo. Entonces, para estos pacientes, lo que tenemos nosotros que promover, aparte de la higiene, lavarte con agua tibio, con agua caliente, es la utilización, en este caso, de lo que sería algún tipo de crema, y si tenemos procesos infecciosos, pues agregamos antibióticos. Vean, los sitios que más se presenta son los sitios donde nosotros nos rascamos, ¿sí? Vean el acceso que tenemos hacia la cara, hacia lo que viene siendo cuero cabelludo y por supuesto sitios de contacto como son codos, rodillas y lo que sería en este caso axilas y genitales. El diagnóstico es dependiendo del tipo de psoriasis que tenemos. Hay unos psoriasis en forma de placas, en forma de gotas o en forma de pústulas o incluso en otras que el 90% de ellos va a ser principalmente cuando nosotros nos exponemos a situaciones de estrés, como viene siendo estar en el sol, como viene siendo el uso de medicamentos, el uso de esteroides. Las complicaciones que nosotros pudiéramos tener en el paciente, pues se desnutre, va a tener problemas de anemia, la temperatura la va a regular de manera inefectiva y el tratamiento, como les decía, tenemos diferentes opciones, pero el factor principal es en lo que tiene que ver cuando nosotros como
pacientes lo que percibimos de las demás personas, porque tenemos que hacer el diagnóstico diferencial si estamos hablando nosotros en un prurigo por insectos o una infestación por pulgas, por garrapatas, por sarna, que pudiera ser el paciente que digan, ay, ese tipo de lesiones se pega. No se pega. La psoriasis no se pega y el factor emocional del paciente es algo muy importante, y la asociación de diabetes también o de desnutrición es otro de los factores. En el caso de la fototerapia, la utilización de luz ultravioleta hay que regularla mucho con el paciente porque también puedes exacerbar el cuadro, lo que viene siendo los tratamientos sistémicos y el uso de ungüentos o cremas. Entonces aquí tengo la psoriasis y tengo, dependiendo del tipo de psoriasis que es, que le voy a dar a mi paciente. Aquí lo principal son esto, no tanto el tratamiento farmacológico, sino las intervenciones de enfermería. Hay que mantener la piel bien lubricada, bien hidratada, evitar la presencia de heridas, el tomar con baños de agua caliente. Me decía un alumno, profe, y caliento el agua. No, simplemente aquí en la temperatura abre la regadera en Culiacán y con eso es suficiente, el agua sale hirviendo y controlar lo que viene siendo la higiene y las infecciones que pudiera presentar el paciente. Bueno, pues de mi parte, esto sería cerrar con ustedes en este bloque hablando de lo que viene siendo la fisiopatología del niño y del adolescente. Voy a tomar la última imagen de ustedes. Voy a dejar de grabar y con toda la emoción del mundo